que estoy diciendo que está la posibilidad porque en ese tiempo había maneras, diferentes maneras de describir a una persona que escribió. Pero yo sé que hoy... Perdón, al final, ¿quién escribió Romano? Romano lo escribió Tercio, pero bajo la dirección de Pablo. Porque aquí dice que yo escribí, dice, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero se le atribuye a Pablo. Pero lo que Pues pasa... si yo te edito algo y tú lo escribes, está de mi pensamiento. Sí, se entiende perfectamente, pero yo lo que quiero decir es que en ese tiempo, mucha gente no sabe que de la cultura, que en esa cultura tú podías, había diferentes maneras para distinguirte a ti que tú escribiste algo. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo, mira cómo empieza el libro. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Empieza a identificarse a sí mismo. Estoy 100% de acuerdo con ustedes. Yo no digo que no. No, pero hay que... Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que estoy Por diciendo... eso que no se puede coger un pedacito nada más, porque si Por no... eso no. Puede venir, mira, aquí dice que él lo escribió. No, exactamente. Lo que estoy Consecuentemente diciendo claramente... que Lo que estoy diciendo claramente es... Aquí, por favor. Lo que estoy diciendo claramente es que habían diferentes formas de distinguir cuando una persona escribía, pero quien escribió la carta de Romano fue Tercio y Pablo se lo dictó. Esa es la realidad. Ahí se ve. Esa es la realidad. Entonces, se le atribuye a Pablo, lógico, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero, quien estaba escribiendo era Tercio. Sí, Pablo lo editó, fue Pablo que escribió todo. ¿Me entiendes? No, Pablo no le escribió a Pablo. Él es el autor. Él es el autor. pero Pablo no le lo dijo escribió. Pablo le dijo a Tercio que tenía que Eso escribir. es él es el autor. Y esa era una manera, esa era una manera. Hay otra manera, por ejemplo, Dictando. fíjate en los escritos de Juan y los escritos de Apocalipsis en griego, son muy diferentes. Son diferentes. Y yo pienso que Sí, también porque la gente Juan que 1, 2, escribe 3. con su intelecto Juan, no escribe diferente. Sí, es diferente. Por ejemplo, Pedro, que no tenía Sí, mucha porque, educación, Lo que, cuando le escribe la carta, la gente... lo que quiero decir es para que tú veas que mucha gente no sabía esto, de que en ese tiempo atrás había muchas maneras de distinguir a una persona cuando escribe, o dictado, o lo podía escribir sin mencionar su nombre también, y por sus escritos, por sus señales, ellos sabían quién era que lo escribía. ¿Me entiendes? Por eso que dicen que mayormente está, que posiblemente fue Pablo que escribió la carta de los hebreos. Claro, sabemos que hipotéticamente, eso es hipotéticamente, pero no podemos decir con seguridad, pero sí conocía a Timoteo. ¿Me entiendes? Hay señales de que la persona parece que tiene una relación con Timoteo. La estructura es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si cogemos los escritos de Juan y los escritos de Apocalipsis, que por eso Apocalipsis tuvo muchos problemas para ser aceptado también, y decían que el Apocalipsis no lo escribió Juan, pero... como que dice, ¿Me entiendes? Entonces, aquí por favor. Entonces lo que quiero decir es que no podemos centrarnos en un lugar de que sí, eso es así. No. Pero él dice en el libro, y yo, Juan, vi. O sea, Él él vio. debe mostrar en visión. Sí, pero tú estás leyendo, es una traducción. Ah, ok. En los escritos, en los originales. en el griego que se escribió, la carta de Juan y el Apocalipsis tiene un coine abrupto, fuerte. ¿Me entiendes? Sin embargo, la carta de Juan tú la lees, son como suaves, tranquilas, amor para allá. ¿Me entiendes? Entonces, lo que quiero decir es que hipotéticamente se le atribuyen a Pablo 15, lo que quiero decir. Ahora, que si él escribió honestamente, que si saben, eso yo estoy de acuerdo con el hermano. Amén. Sigamos. Eran los receptores del mensaje obedientes a la palabra de Dios, eran rebeldes, estaban desalentados. A menudo encontramos las respuestas a esas preguntas en la introducción o en la conclusión del libro o de la epístola. Eran rebeldes. Su condición espiritual. No, estaban desalentados. Entonces, hay que analizar las condiciones en las que estaban los receptores. Por ejemplo, el libro de los Gálatas. Filipenses. ¿Quién me puede decir algo de Filipenses? ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. ¿De dónde la escribió? Encarcelado. Es uno de sus libros de prisión. ¿Cuál es el tema central? Sobre el gozo, ¿no?
No, yo pienso, no. conforme ese libro de... Yo estoy le doy un poquito, le doy un 50%. Todo queda con Le doy un fortaleza. 50% porque todo el mundo me sale el gozo. Yeah. Bueno, está Todo bien. puede quedar con fortaleza, Filipenses. Que aún encima de la prueba, él tenía como esa Filipenses esperanza, 4:13. ¿no? Era, ¿Cuál es el tema central? Y le doy un 50% de probabilidad, hermana. Filipenses, Hay dos términos que se mencionan mucho en Filipenses. Filipenses 4:13. Gozo y fortaleza. Exaltación. No. Exaltación. perseverancia. Exaltación de Jesucristo. Todo lo pueden pedir con fortaleza, mi hermano. Analiza el término evangelio para que tú veas. Analiza el término evangelio para que tú Y veas. también Filipenses 1:21 también cuando dice... Analiza el término evangelio. Vivo Cristo en mí. Oiga, se está hablando del evangelio del gozo. Yeah, ¿qué más te va? Sí, le di 50%. 50 nada más. 50 porque le faltó el otro 50. A los 80. No, le di 50. Mitad te dio No, no, más mitad. gozo. Falta El el gozo y el evangelio. otro. El evangelio del gozo. Ah, el evangelio del gozo. Yeah. Ahí lo completa. Ok. Sí, ¿verdad? El gozo, porque todo el mundo puede vivir con fortaleza, un gozo. De verdad. El evangelio del gozo. Y el gozo, sí, así. ¿Me entiendes? Entonces, porque, mire, por eso yo le digo, todo creyente debería, todo creyente debería saber bosquejar cualquier libro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí hay un problema. Los judíos conocen su libro. Los musulmanes conocen su libro. ¿Y los cristianos? Además la leche. Y dicen, ¿qué hora es? A los Las 8:30. Ah, no, nos falta media hora. 25. Razón. Pues así le pasa como a uno que fue de Cabucavisa, para irse para Nueva York a predicar. Y el cónsul que le tocó era cristiano, y yo, mami, tú vas a predicar. 8:30. Le hizo un montón de preguntas a los minutos de razón. Sigamos aquí, por favor. No le dieron la vista. Ay, Dios mío. Sigamos. ¿Sí es cristiano, verdad? Sigamos. Pero hay cristianos que no leen la Biblia. No, pero está bien. O sea, 4:6. Mi pueblo, Falta el conocimiento. Yeah. Distribuido. sí, mi mujer. O sea, 4:6. Cemento. Mi pueblo parece de falta de El conocimiento. original dice mi pueblo por falta de no entender la visión del plan. Porque ahí que está el punto. Murió, fue llevado cautivo. Porque vuelvo y repito, oiga bien, todo esto se basa en conectado a la fuente. ¿Por qué? Oiga bien, Dios es un diseñador perfecto y Dios no se equivoca. Y es una enseñanza muy linda que quizá la estructure en el futuro si Cristo no ha venido. Cuando estamos conectados a la fuente, todo cobra sentido y todo trabaja como debe trabajar y funciona como debe funcionar. Por ejemplo, tú tienes el mundo acuático, tú tienes el mundo terrestre, tú tienes el mundo vegetal, tú tienes el mundo de la selva, todo está distorsionado por el pecado. Pero fíjate que cuando Cristo esté aquí, la fuente, en la tierra, todo va a caminar como debe ser. Que va a haber paz. ¿Por qué? Porque la fuente viene a conectarse directamente. Va a restaurar. ¿Me doy a entender? Cuando el hombre se conecta con Dios a través de Cristo, que es la fuente, vemos que el hombre comienza a funcionar como tiene que funcionar. Tiene sentido. Entonces, tú ves que tiene estructura, tiene visión, tiene plan, tiene sabiduría, tiene capacidad, todas esas cosas. Entonces, aquí que viene el punto, hermanos, y se lo repito. Miren, cuando estamos estudiando un libro, tenemos que saber qué. Primero, por qué fue escrito el libro. Segundo, la estructura. Tercero, quién lo escribió. Cuarto, a quién le escribió. Quinto, las circunstancias que se dieron. Sexto, el tema central. Bueno, entonces ahí no le cabe al hebreo porque usted sabe quién lo escribió preciso. Porque dice que debe saber quién lo escribió. ¿A dónde? Bueno. No, usted dice que debe saber quién escribió el libro. Ahora yo le digo, ¿va con hebreo entonces? Porque quién sabe. No, quién porque escribió. estamos haciendo énfasis en hipotéticamente. Ah, bueno, si no. Hipotéticamente a Pablo se le atribuyen 15 libros, 15, 14 libros. Pero que se sabe netamente son, como la hermana dijo, 3. ¿Sí? Que están confirmados en tres. Pero en verdad fue Pablo para mí que fue Pablo. Entonces, pero aquí, pero sigamos, ¿por Lo qué? dice.
pero el punto, por eso yo digo, entonces fui. Preparo que Pablo se quiere. Entonces entramos al punto de que, Para mí, pues, no. mira aquí, por eso entramos al punto de que, por eso le cogí, yo tercio que escribí la carta, os saludo. Entonces, se le atribuye a Pablo, pero había diferentes maneras, y no quiero volver otra vez, pero había diferentes maneras de identificar a alguien cuando escribía. No tenía que estar precisamente su nombre, mucha gente no sabe esto, pero había diferentes maneras de identificarlo por sus escritos. Pero ok, sigamos. Estudiar las circunstancias históricas. Después de identificar el autor y los receptores originales, el siguiente paso es determinar la situación histórica que creó la necesidad del libro. Busque en el texto los problemas o asuntos específicos que estén siendo tratados, observe los textos, los temas que se repiten o acciones que parecen apuntar hacia una meta común. Pregúntese a sí mismo, ¿cuál es el tono del libro? ¿Es de corrección, consuelo, instrucción? Considere también el tiempo y el lugar en que fue escrito. ¿Fue escrito en periodo de avivamiento o de apostasía? ¿En tiempos de prosperidad o de hambruna? ¿Se da aliento ante la persecución? ¿Se trata de asuntos doctrinales específicos? ¿Parece repetirse algunos temas? Sí, párame ahí. Esto es muy importante. ¿Qué tiempo fue escrito? También un problema. Miren, para sacarlo de muchos problemas, diga siempre entre 30 y 60. Se acabó. Aproximadamente. Para sacarlo de problemas, estamos hablando del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, entre el 30 y 60. Porque en el 30 hasta el 60 comienza el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, no se mate mucho la cabeza. Ahora, si le quieren algo específicamente, yo digo, bueno, entre 56, entre 44, 45, 48, ok, pero cuando así se está diciendo cifras, bueno, fue escrito aproximadamente entre 30 y 60 después de Cristo. Sí, porque Cristo nació en verdad en el primero y murió en el 30, así mismo. En el Apocalipsis sabemos que era más. En el siglo primero. No, en el año, mira, Apocalipsis fue escrito entre los años 95 y 100. Bajo el periodo, en el tiempo del emperador Domiciano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros analizamos bien las cosas, el tiempo, pero también cuando se habla de tiempo, también habla de la historia. ¿Me entiendes? Entonces, es importante también el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, ¿vale? ¿Qué se estaba desenvolviendo en ese tiempo? Había hambre, había persecución, había apostasía, había avivamiento. Persecución había cuando Tiempo que fue destruido o no. A veces se Cuando pregunta. Juan escribió el Apocalipsis había persecución. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante saberlo porque así podemos entender por qué estaba atravesando la iglesia en ese tiempo, en ese momento. Persecución. ¿Me entiendes? Porque mira, Nerón quemó a los cristianos, quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Encendió todo Roma, con lo cual por los cristianos crucificaba y lo prendía en fuego. ¿Me entiendes? Se lo echaba a los leones. Sádico. Hacía antorcha con ellos. ¿Me entiendes? Nerón era un maníaco. Si no se arrepintió, compadre. En los tiempos de Roma, cuando los cristianos vinieron a ver la luz, cuando vino Constantino, pues, Si no se arrepintió. que según él que legalizó, de que los cristianos que pueden Bueno, ahí él ya lo cambió la cambió estrategia. la estrategia por ahí, vino, Pero ok. por lo que se vieron la luz. Pero sigamos entonces. Hermano, entonces esto es importante. Por ejemplo, cuando tú tienes que identificar al autor y los receptores, y después tú tienes estudiar las circunstancias históricas. Esto es muy importante. Hermano, yo le voy a pedir, por favor, dedique tiempo con su libro favorito. Dígame. Si usted no domina su libro favorito de las escrituras, ¿qué yo puedo hacer por usted? Usted tiene que dominarlo. Pues hay personas que tienen un libro preferido, pero solamente lo leen y no lo estudian. No, pero por eso mismo yo digo, yo tengo 4 libros favoritos y yo le voy a decir la verdad, son para muchos dificilísimos, pero yo digo, sí me gusta. Eso es lo que me gusta. ¿Usted le gusta su libro favorito? Estúdielo, investíguelo. Coja
coja todos estos métodos y aplíquenlo con su libro favorito. De las escrituras estoy hablando de la Biblia. De Nuevo Testamento me gusta mucho Efesios. ¿Me entiendes? Entonces, aplíquelo. Efesios. Su libro favorito, aplíquelo, hermano. Filipenses también. Yo te he visto Porque yo no puedo concebir en mi cabeza que a mí me hagan una pregunta, por ejemplo, de Apocalipsis, o de Daniel, o de Ezequiel, y que yo no no tenga noción de nada. ¿Me entiendes? Como que no tengan opción nada de, no sé, no, espérate un momento. ¿Cómo así? ¿Me entiendes? ¿Cómo así? No, yo tengo que tener material para poder responder acerca de ese libro. Entonces, Depende de cómo lo estudias. el que estudia escatología tiene que estudiar todos los puntos de los otros y saber lo mejor que sea posible que ellos mismos. ¿Estoy yo? Entonces, Uno de esos libros que no estudian mucho en Europa. Entonces, lo que pasa es que el problema es que si usted estudia Apocalipsis, usted va a tener que estudiar toda la Biblia. Sí, claro. Y todos esos símbolos. Daniel, Entonces, usted va a tener que estudiar toda la Biblia porque el contexto de Apocalipsis es toda la Biblia. Entonces, y yo digo que las personas que aman mucho ese libro Apocalipsis, les gusta tener una relación buena con Jesús. De verdad les digo. Bienaventurada que el que lee. Entonces, Y la oye también. pero, por favor, hermano, mire, se lo he rogado, le he pedido. Sí, pero a veces uno le estudia hay cosas que uno no entiende. No te En el preocupes. capítulo 9. Ahí estoy en Chiván el 9 otra vez. No te preocupes, mañana resolvemos eso. No, después mañana. Aquí, mi gente, oiga bien, su libro favorito, aplíquele estos métodos, aplíqueselo, practíquenlo, por favor, practíquenlo. Por ejemplo, esa ahí. Exégesis. No. Isaías. Isaías. Bueno, tiene que dividirlo. No, tiene que dividirlo. Son 66 capítulos, tiene que dividirlo. Si usted estudia Isaías, divídalo como usted quiere. Por ejemplo, sí, 10 capítulos. Después los otros 10 y los otros 10, así usted lo divide. Habla de ¿Entiendes? Mesías ahí. Entonces usted lo divide y cuando lo divide lo puede estudiar mejor. ¿Me entiendes? Vuelvo y repito, pero aplique, practique, haga algo con esto. Por ejemplo, usar un Biblia o un libro muy pequeño, por ejemplo, Judá, que tiene solamente un capítulo, para empezar, ¿no? No, es que nosotros vamos a hacer, cuando estemos terminando el libro, vamos a hacer una práctica. Bien. Pero, No empezar. o Filimón. Filimón de fútbol. Judas y Filimón tienen 25 versículos, si no me equivoco. Pero Ok, practique, hermano. hacer un exégesis. Sí, coja un lápiz, un papel, coge este libro si quiere, ponga todos los libros que usted quiere, investigue y practique. Si no, no va a llegar. Créamelo. Porque mire, tenemos tantas Biblias que te dan bosquejo y todo. ¿Me entiendes? Que tú puedes practicar por qué, cuándo, a quién, investigar, leerlo. ¿A qué se refiere con esto, con esto? Porque hay muchos textos de Judas que cogen para afirmar la teoría de que los ángeles se llegaron a los hijos de a las mujeres. Sí, lo hay. Pero cuando tú analizas el contexto, no está hablando de eso. De los hijos de Dios, normal. No, que no está hablando de lo que los ángeles llegaron y vieron, bueno, las mujeres, ya tú sabes, por eso. No. Y cogen esos textos. Y lo más duro, ahora viene, no, porque en la Septuaginta dice ángeles. La gente no entiende los términos. Pero ángeles también le llamaban también a la gente del Señor, a los enviados, a los que predicaron la palabra. Eso se entiende, pero la gente no entiende los términos. Eso también es así. Y como dicen los hijos de Dios. Mándale al ángel de la iglesia. Era gente poderosa, gente de estatus grande, gente Adoctrinado bien. de ¿verdad? estatus grande, ¿me entiendes? Gente, tú tienes los hijos de Dios, los hijos de los Porque hombres. todo el que se convierte en hijo de Dios, ¿no? Entonces, Sí, como no, aquí pero se- soy una- mira, lo que quiero decir Claro, es, sí. lo que quiero decir es practíquelo. Hermano, practique, no sé, tome una hora o media hora, pero practique. Para que pueda salir adelante en estos estudios. Si no, no va a aprender. La práctica es que hace el maestro. Y hay mucha gente que apoyan que eso y que los ángeles que se ligaron con eso no cabe en la cabeza de nadie. Un ángel tiene que cosas con la mejor y que procrear y que un hijo. Eso
¿no? Y muchos estudiosos. No lo hacen, ya lo tienen firme que No, sigue no, así. pero mira, hay muchos millones, no ahora, porque Pero ahora... eso 30, no puede. 40 años atrás yo leí unos estudios no que puede. dan hasta por radio y cosas así allá. Y venían esos estudios así, ¿tú me entiendes? Por orden. Y se veían y retrataban los ángeles que mirando a la mujer. ¿Tú me entiendes? O sea que ahí se ve a una gente... Como yo tomo forma de hombre. Señores, Vamos a señores, malinterpretar. señores, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Nosotros lo hablamos así, pero esa gente sacan bases bíblicas. Oiga bien, bases bíblicas que si usted no conoce el contexto de lo que ellos están usando, oiga, si usted no conoce el contexto a profundidad, usted lo cree. Dios creó a los ángeles que no se pueden procrear, fueron creados mucho, pero nosotros sí no podemos crear problemas. Primero que todo, ellos no son raza. Por eso no son razas. Segundo, ¿cómo Dios le va a cohibir un don No puedo, a criaturas que Dios le ha dado? Porque aquí es que viene el punto. Hermano, esto es sencillo. Esto es sencillo. Marte, pensemos. Si Dios le dio el don de la procreación a los ángeles, ¿verdad? ¿Cómo es que se lo va a cohibir allí en el cielo? imposible. No, que no se lo dio. Yo digo así porque no se lo dio. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Claro. Entonces, ¿cómo se lo va a cohibir allá en el cielo? Pero en los tiempos de atrás, ellos se transfiguraban en persona. En los tiempos de atrás pasaba mucho eso. Mira, El ángel de Jehová. Cuando fueron también a visitar a Abraham, también fueron tres Ángeles. El ángel de Jehová. y hombres Mira, toma un igual. cuerpo, pero no puede procrear. Una cosa es, oiga, vuelvo y repito, Pero no puede hacerlo, ¿no? una cosa es, vuelvo y repito, y eso lo hay, mire, eso lo vamos a estudiar cuando estemos estudiando a profundidad acerca de los ángeles. Nosotros estudiamos en verdad de fundamental acerca de eso. Por eso a veces yo le digo, señores, usted tiene su biblioteca, estudie. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda? No se puede, se 15 minutos. no se apoya. Entonces sigamos. Resulta un buen ejercicio comenzar su estudio con una epístola breve. Empiece por leer la carta varias veces, mientras busca las referencias a la identidad de los lectores y la situación histórica que motivó las escrituras de la epístola. Ahora, una pregunta, ¿cuántas veces yo tengo que leer un libro? Mínimo 10 veces. Mínimo 10 veces. Como mínimo, hay gente que no le lee. No, es que si usted lo lee 10 veces, de repente ya usted se conecta con el libro. Sí, se le queda. Y Para memorizar. una cosa que debemos de hacer, a veces se recuerda, cuando estamos leyendo un libro, ¿qué debemos de hacer mentalmente? ¿Qué debemos quitar? Los versículos Y los capítulos, o sáquese eso de la mente. Sí. Los objetivos. ¿Sabe por qué? Porque a veces tú estás leyendo y por estar pendiente de los versículos y los capítulos, corta el pensamiento. Así que continúa. Exactamente. Por eso es importante conocer cuándo termina y cuándo comienza otro pensamiento. Cuándo la historia termina y cuándo comienza otra historia. Usted no ve que Jesús, y dice que después de aquí Jesús partió a... A veces termina en el siguiente capítulo. Ahí cambia. Y nosotros hicimos un ejercicio así. Por eso yo le estoy diciendo a usted, hermano, es importante la práctica. Sigamos. Segunda Tesalonicenses, por ejemplo, parece ser una carta para corregir algunos conceptos erróneos sobre el regreso de Cristo. Filipenses es una epístola de gozo, escrita desde la prisión para agradecer la ayuda que los cristianos filipenses enviaron a Pablo. Las epístolas escritas... ¿Quién era el pastor de Filipenses? ¿Quién fue que se quedó pastoreando a Filipenses? Timoteo. Yo creo que fue Lucas. Oye, Lucas, Yo creo que fue Lucas que se quedó Ya que pastoreando. escuché algo así. Y Pablo quería pastorear esa iglesia. Pablo quería pastorear esa amaba iglesia. ese Él dijo que él quería ir, pero no pudo. En algún momento. Pablo anhelaba pastorear esa iglesia. Porque esa era una iglesia muy dadivosa, ¿eh? Pero estaba allí también. Sí, pero claro, pues imagínate. porque- Entonces, dime, pero el que dime. Pero no Entonces, se quedó. no. Fue la fundación. Exactamente, entonces recordemos que Lucas siempre estuvo mayormente con él en los viajes, porque Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, y Hechos entre los evangelios, o el evangelio dije, porque algunos dicen los evangelios. Yo dije, tú dices eso, dice no, yo dije el evangelio.
Para los que me entienden, cuando yo digo el evangelio, estoy hablando de qué? De todas las palabras. De- De un solo El evangelio evangelio. con 4. Oh, ya, narraciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Lucas escribe el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos hay 30 años aproximadamente de historia de la iglesia. Entonces, Lucas estaba con Pablo en los viajes. Entonces, Lucas sabía la iglesia aquí, la iglesia allá. ¿Me entiendes? Entonces, él estaba al tanto del todo. Y está la posibilidad mayormente que fue el que se quedó pastoreando esa iglesia. Sigamos. Lucas. Las epístolas escritas a Timoteo proveen instrucción y aliento para el pastor. Por lo tanto, la importancia de conocer la ocasión que suscitó esas cartas es crucial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando con Timoteo? No vamos al ámbito social de Timoteo. Socialmente Timoteo no era aceptado por su juventud. No, y también había personas que supuestamente Lo desafiaban. ya sabían mucho. Sí, y lo desafiaban. Otra cosa, Timoteo no tenía una madurez como la tenía Tito. Ya, era joven. Tito era más robusto Y más en madurez. Ya. Pero Timoteo era más joven. No era que no era experto, porque había sido entrenado por, ya usted sabe, por el paladín Pablo. Pero, ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? ¿No era como mi hijo? sí, Entonces, ahí, escúcheme, de paréntesis, ahí hay una buena expresión, porque la Biblia dice, nuestro hermano Timoteo vendrá pronto, y yo si viene pronto voy a visitarlo. Entonces, por eso se da que no es Pablo, porque Pablo nunca le hablaba así, sino... no, lo que quiero decir es que él, al ser joven, la gente no lo aceptaba. Era demasiado joven. Lo religioso. ¿Entiendes? Y entonces Pablo aquí le da instrucciones acerca del pastorado. ¿Me entiendes? Cómo se tenía que manejar con la gente. Y había gente que lo desafiaban y había un problema de falsa doctrina allí. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender para poder mejor predicar o enseñar acerca de Timoteo. Ahí tenemos la biografía de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Hijo de quién? Su madre era judía y su padre era griego. Que Pablo tuvo que circuncidarlo. Entonces, dígame. ¿Está entendiendo? Entonces, y tenía buen testimonio. Por eso es importante la biografía, entender quién es esa persona y de dónde viene. Por ejemplo, sabemos que Daniel era ¿de qué linaje era Daniel? Era real el hombre. Era de las posesiones. ¿Me voy a entender? Gente con arte. Entonces, si cogemos Jonás, aquí viene Jonás. Jonás. Y nos vamos a la historia de Jonás. ¿De dónde venía Jonás? ¿Quién era Jonás? Ahí nosotros vamos a entender por qué había tanto contra los ninivitas. Por eso es importante, mi gente, vuelvo y repito, practique eso. Coja su libro favorito y dijo, bueno, aquí voy a aprender Biblia. Voy a sacarle el jugo, a exprimir ahí el consumo. Y si no tiene el libro favorito, si no la Biblia completa. Tú tienes que practicar con, bueno, pues coge entonces Judas o Filimón. Practique. Yo quería hacer de que como la mujer no debe hablar en la iglesia. Ay, hermana, sigamos. Para estudiarlo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:15 Pablo afirma, pero se salvará la mujer engendrando hijos. ¿Cómo se va a salvar la mujer? La mujer engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación. Ahora se salvará. Ese Y término. aquellos que no dan hijos, No se va a perder. ¿Qué quiso decir se salvará la mujer? Ese término. Con modestia.
Porque la palabra soteria o salvación depende en el contexto. ¿Se recuerda de los términos? Del significado del término. ¿Qué define el significado del término? El contexto. Ok. Ahora, se salvará. Hay términos, hay contextos donde salvación significa sanidad. Sí, perdón, porque la mujer que tocó el manto no dijo fue sana, fue salva. ¿Te entendieron? Entonces, ella lo que ella decía, ella lo que tenía era un problema de salud, en verdad. observa, ¿se recuerdan los leprosos? Claro. ¿Se recuerdan los leprosos? Lo que curó el Señor, que era... Y después vino ¿quién? El samaritano fue que vino, no. Un solo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los demás? Y le dijo, tú fuiste salvado. Él recibió la sanidad Y la salvación. y la salvación. Pero ahora, el término salvación depende del contexto que se está dando. Porque puede significar, oiga, puede significar salud, salvación o liberación. Salud, salvación. Sí, porque liberar de los demonios también es salud, es ¿Me sanidad. entiendes? Entonces, Sanidad también. aquí dice que la mujer será salva engendrando hijos. Será protegida también. Sigamos. Puede ser por eso el contexto, protegida. Sigamos. Como decía, al revisar el contexto, lo primero que viene a la mente es qué significa la palabra salvar aquí. Ciertamente no puede referirse a la salvación espiritual en el sentido técnico. Esto contradiría docenas de pasajes que enseñan que la salvación es por la fe sola. ¿Está entendiendo? No se puede decir que se va a salvar engendrando hijos. Ujú. Entonces se está refiriendo a otra cosa. Como decir, por ejemplo, no le permito a las mujeres que enseñe al varón. O no le permito a la mujer que hable en la congregación. Y de allí vienen algunos y dicen la mujer no puede ser pastora porque es el diseño de Dios. Mientras el varón esté, la mujer no puede pastorear. ¿Y si Dios le da el llamado a la mujer? ¿Eh? Hay parejas que la mujer es pastora y el marido no. No, porque mira, te voy a decir algo. ¿A quién Dios llama? Puede la mujer también. ¿Y qué hacemos con Hulda, Puede todo. que era profetisa en el Antiguo Testamento? Y Ana también. Ahora una pregunta, ¿y cómo preparaban a un profeta ahí en el Antiguo Testamento? Lo ungía, ¿Y quién era que lo ungía? los profetas. ¿Por medio de quién? ¿Quién era que enviaba a ungir? Dios, Dios mío. Entonces, ¿quién es que escoge? el Señor. Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios le va a dar un cargo tan poderoso a una mujer de profetisa en el Antiguo Testamento y hoy en día la mujer no puede ser pastora? Hermano, aquí hay un problema serio. Están en desobediencia, porque si Dios hace esa llamada a una Pero ahora, persona, o sea, hay un problema serio. Y yo creo que el problema es cultural también. Tiene que ver con cultural. Cultural, Ah, sí. machismo y eso. Tenemos dos problemas serios. Tenemos el machismo y el feminismo. El feminismo dice que la mujer no necesita al hombre. El machismo dice que la mujer tiene que ser la esclava. Entonces, están eso en oposición. Donde la mujer quiere ser el hombre. Donde la mujer quiere ser el hombre y se comporta como si fuera el hombre. No, la mujer es mujer. tiene su lugar. El machista dice que la mujer tiene que ser esclava, que no puede hablar. Y bueno, ya usted sabe, esa cultura ahí, esa cultura de allá del Medio Oriente, por ahí, musulmanes, esa gente por ahí, ya usted sabe. Entonces, lo que le estoy diciendo es lo siguiente, es que se han planteado muchas teorías, pero si usted no conoce a fondo, vuelvo y repito, si usted no conoce a profundidad las escrituras, por eso yo le digo por favor en el nombre de Jesús, practique esto. Si usted no conoce, porque mire, usted escucha muchas cosas por YouTube, o por internet, como usted quiera, por televisión, como usted quiera. Usted escucha muchas prédicas, pero ¿quién dice que ese predicador está diciendo la verdad? ¿Porque te cita la Biblia? Oh, Espíritu Santo. ¿Porque te cita la Biblia? Porque ellos vienen con todo un renglón, porque la Biblia dice y te van explicando de allí, pero te está explicando bien. ¿Está diciendo las cosas como son? Esa es la pregunta. El maestro me está enseñando. ¿Está enseñando lo que las escrituras dicen?
¿Está enseñando lo que las escrituras dicen? Bien, fortaleción del Espíritu Santo. Para no Ahora la pregunta, ¿y si le está enseñando, cómo lo está enseñando? ¿Está usando la Biblia correctamente como debe ser? Esa es la pregunta, hermano. Por eso yo digo, el que se queda superficialmente es fácil de engañar. Es fácil de engañar. Usted tiene que ahondar en las escrituras. Usted tiene que nadar profundo. No podemos quedarnos en lo superficial. Porque hoy en día se está diseminando la apostasía, el engaño, el error. Falso maestro. Hermano, hay gente que corre detrás de milagros. Hay gente que corre detrás de milagros. Por ahora por acá, aquí hay muchos que van a Porque lo profetiza. Gente que corre detrás de profetas. Es que un profeta. Ya, no- amigo. Gente que corre detrás de que Dios le habla a fulano. Hermano, Dios no usa ese. yo vuelvo y repito, miren. Oiga, por eso digo que el sueño, que la visión, que esto, yo nada más digo, vámonos por las escrituras. Vámonos por las escrituras. Mire, hermano, la Biblia es la máxima autoridad. ¿Estoy yo? La Biblia es la máxima autoridad de conducta y moral para todo ser humano. Por eso digo, yo puedo tener un salón de clase y yo estoy escuchando atentamente lo que me están enseñando. Y yo voy a juzgar eso conforme a las escrituras. Ahora, ¿cómo está usando las escrituras? Porque tú, sí, viene de Dios. Sí, ese hombre viene. Y cuando yo escucho, hermano, ¿usted cree eso? ¡Ah, no, usted está! Hermano, ¿usted cree eso? Hermana, investigue bien lo que está diciendo. Para que usted vea. Ay, hermano, perdóneme. Yo no quise ofenderle, yo no sabía que eso era así. No, yo no estoy en contra, hermana. Yo lo que le estoy diciendo, investigue bien. ¿Sabe por qué viene eso? Porque no ahondan en las escrituras. Cuando a mí me salen con cosas, le digo, párame ahí. Párame ahí, de una vez. Por eso, si usted no anda en las escrituras, usted es una víctima fácil. Sigamos. Tampoco podría referirse a la salvación por el matrimonio o por la maternidad, ya que ningún otro pasaje de las Escrituras apoya tal idea. Además, Pablo claramente dice que algunas personas podrían decidir permanecer solteras. 1 Corintios 7:8. Otra interpretación de esta oración podría ser salvada de la vergüenza, refiriéndose a la parte que le Párame ahí, eso de la vergüenza, ¿es una parte cultural del pueblo judío, sí o no? Sí. Sí, porque Sí, una sí. persona así, ¿cómo se dice? Estéril. No, así de Es suave, una ¿verdad? maldición. No, what you stay next. ¿Puede traducir? Una persona podía ser apedreada. Que Lapidada. fornicó y quedó embarazada. No, está diciendo de la persona que no podía dar hijo. Por ejemplo, si la Sí, como era, que era por una ejemplo, maldición, pero si no no podía maldición. dar hijo, un ejemplo, ¿Ya? Era una maldición de que Era sí. como maldita. Sí, 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 era una sí. persona que estaba bajo castigo. Ok. Una persona que, si tú no podías dar hijo, eso era una ofrenda. Por eso es que, ¿tú no te has fijado? La cultura esa Mira, gente, Helen, que cultura. que esa gente tiene muchos hijos. ¿Tú no te has fijado? ¿Quién? Los judíos y los musulmanes. Sí. ¿Tú no te has fijado? Incluso si una mujer no le da hijo, puede divorciarse de ella porque no le da descendencia. Sí. Ahora Y mismo. tampoco ellos no ven tampoco Es pastillas. muy importante. Ellos no ven tampoco, no pueden beber eso para. Le puede hacer daño. Entonces, pero ustedes tendrán Ellos no pueden entendido. beber eso por la religión, no pueden beber esa pastilla, ¿sabes? Anticonceptivo. Sí, aquí lo usan, pero allá no. Ellos no pueden usarlo. Pero tú entiendes lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es, Dios lo prohíbe también. lo que le estoy diciendo es que Ay, entonces no va a tener mucho. aquí, no, porque es que para ellos los hijos son bendiciones. Pero, y es así. Sí, pero ella dice que Dios lo prohíbe eso de que uno No, use no, anticonceptivo. No ellos, su religión. Sí, por la Pero- pastilla, en verdad, eso no Pero puede eso no hacer. está bien. Sí, ya. Eso es para bloquear para tu niño y eso no va con Dios. No, pues yo no sé, bueno. Refiriéndose a la No, mire, aquí, Sí, eso mire, no, no, no. mire aquí, miren hermano. Por eso a mí me llaman moderno. Es un No, invento es totalmente. que- Oiga, aquí. Es que yo pienso que si tú no puedes tener hijos, tú no lo puedes evitar. Una persona, Oye, una cosa- aquí, hermanos, miren. Bueno, Yo le voy a decir algo. Eso lo vamos a discutir después. Ya. Pero le voy a decir algo. Esa pastilla se llama anti, Conceptivo. antes. Ya. para evitar el embarazo. Sin embargo, Ok. Mire, eso es
para evitar un embarazo. Ahora, no se está matando a nadie, No. que es no es un Porque aborto. te matan porque está evitando Se está evitando. el plan de Sí, Dios. se está evitando, pero hay una cosa que se llama planificación. Claro. Y también el tiempo que estamos viendo, o sea, hay una cosa que se llama planificación. Que yo sé que los cristianos tienen que entender una cosa, hermano, miren. Estas son cosas que muchos pastores no lo hablan. Y mucha gente, mayormente en el área religiosa, no se trata de estos puntos. Pero yo tengo que decirle bien claro, tenemos que entender en el tiempo que vivimos. Tenemos que entender lo que la Escritura dice claramente. Tenemos que entender, más sobre todo lo que la Escritura dice claramente. Tenemos que entender también como personas cómo somos, si podemos sí o no. Porque hay gente que tiene un montón de niños y no pueden... No puede mantenerlo. No puede tenerlo. Si No tiene puede tener un paloco. 20, Y imagínate. lo aburren tanto que lo que vienen maltratando. Aquí, hay una cosa que se llama planificación. Exactamente, planificación. Uno planea que no lo No, va a no, hacer, hay una cosa que se llama planificación. Estoy hablando de que hay cosas que cuando no se puede, no se puede. Por eso se llama planificación. Ok. Por El ahí. aborto es pecado. Ahora la planificación, Dios también nos dio. Porque yo le voy a decir una cosa, observe. ¿Sabe cómo vino todo esto de la pastilla anticonceptiva? Adán y Eva tenían la capacidad de tener relaciones sexuales y determinar cuándo iban a procrear y cuándo no. Ah, sí. Sí, ellos tienen esa capacidad. Entonces, Ahora ¿por qué nosotros no se por el pecado hemos sido afectados en nuestro cuerpo, entonces buscamos la fórmula. Ah, ok. ¿Me entiendes? Como- Pero ¿qué pasa? Adán y Eva podían decidir cuándo iban a tener sexo por placer, cuándo iban a tener sexo para procreación, y cuándo, porque el sexo no fue creado simplemente por placer, Para procrear. no, no simplemente por No solo, claro. procreación, sino para unirnos, para tener una intimidad, para tener placer y, si quiere, la procreación. Eso se llama planificación. Pero ahora, hermanos, eso lo vamos a tratar después más adelante con más lujo y detalle. Siga. Pasamos con la de la 9.5. La 9.5, mire, yo estoy. Si no, Hermanos, Nos quedamos aquí. ¿dónde nos quedamos? En, ahí. en el- Lea el párrafo, lea ese párrafo. Ok. Tampoco podría referirse a la salvación por el matrimonio, o ya, ahí está. Ya que ningún otro pasaje de la escritura, perdón. con refiriéndose- interpretación de esta, ¿no? Sí, otra interpretación de esta oración podría ser salvada de la vergüenza, refiriéndose a la parte que le ocupó a María, la madre de Jesús, en el nacimiento de Cristo, al remover la vergüenza femenina con respecto al pecado de Eva. Otros sugieren que se refiere a ser salvada de los peligros de la maternidad. Aunque estas interpretaciones son posibles, ellas no parecen encajar en forma natural en el contexto. Siga. Al considerar la ocasión de 1 Timoteo, vemos que un grupo de la iglesia de Efeso desafió a Timoteo acerca del asunto del matrimonio. Los falsos maestros afirman que el matrimonio era indeseable y alentaban a los jóvenes viudas a no casarse, como un acto de sacrificio a Dios. 1 Timoteo 4:3. En lugar de esto, estas mujeres eran alentadas a dejar a sus padres y vivir como cargas de la iglesia. Siga. 5:8. En esa cultura una mujer solo no podía buscar empleo afuera. Así es que... Párame, en esa cultura. Hoy en día, ¿qué? Sí, por ahí hay un problema. Y por eso es que yo digo, hay instancias, por ejemplo, hubo una instancia sobre la liberación de la mujer y todas esas cosas, la igualdad de la mujer. Y si tú analizas quién era que estaba promoviendo eso, eran los Rockefeller y su gente, la gente fuerte, la gente, los de los Illuminati, la gente que adoran al diablo. Y era para llevar a la mujer a la expansión del feminismo. Y poner a la mujer a trabajar como un hombre para, oiga esto, para ellos educar a los hijos a través de la televisión. Hermano, todo eso fue planeado, ¿eh? Perdón, pastor, no entiendo. Por ejemplo, las instancias que lucharon para la igualdad de la mujer. Ok, Ok, la mujer va a trabajar como un hombre. exacto. Sí. Sale de la casa. Significa que tú estás todo el día afuera, no tienes tiempo. para Exactamente. dedicar a tus hijos. Oye, bien, le vamos a dar libertad. Eso fomenta el feminismo. Ok.
Ahora viene lo siguiente, que los hijos los tiene que criar otra gente y por la televisión, pasa más tiempo con la televisión, con el juego, y entonces ya la formación viene siendo diferente. Todo fue una táctica, todo fue bien perpetrado, la gente no lo sabe, pero fue así. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día vemos una sociedad desanivelada. La mujer se pone el traje del hombre y el hombre se pone el cabello de la mujer. Pero de la cocina, la mujer trabajando. Sigamos. Viudas jóvenes tendían a ocupar su tiempo libre en forma poco piadosa. Algunas vivían para el placer y aún se habían vuelto espiritualmente muertas. 5:6. Al ser superadas por sus deseos sensuales. Otras se volvieron no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas. 5:13. Siga. Pablo escribió para enfrentar esta situación. Él enseñó que los líderes no debían prohibir que las viudas jóvenes se casaran. Según Pablo, una viuda menor de 60 años en esa cultura debería vivir y trabajar en la casa de sus parientes para salvarlas, protegerlas de los peligros que la ociosidad producía. ¿Estás entendiendo ahora de qué iba a ser salvada? ¿Qué iba a ser protegida? Ajá. De esa ociosidad de chisme, de contienda, de pleito, de ociosidad, de la carne, de todas esas cosas. Claro, porque... No tienen que entretenerse de poner de pellejo a todo el mundo. Siga. Claro, no tienen nada que hacer. Sí. Sigamos. Él sugiere 2 veces que las viudas jóvenes se casen. Note cómo estos 2 versículos, 1 Timoteo, son paralelos. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, como de modestia. 1 Timoteo 2:15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 Timoteo 5:14. A menudo un libro dará pistas sobre cuándo fue escrito. Podría mencionar personajes históricos, acontecimientos especiales, a dar referencias de tiempo. Todas estas pistas son de mucho valor al estudiar los profetas del Antiguo Testamento y los evangelios del Nuevo Testamento. Páreme ahí. Ahí lo vamos a dejar en hacer un resumen del tema y propósito específico. Oiga, usted ve que no se estaba refiriendo a ser salva engendrando hijos, sino a protección de la ociosidad, del chisme. La de Chismosería. Sí. Como no tenía nada que hacer. entonces se ponen a hacer cosas. Dándole a la Es sin hueso. mejor que se trabajen entonces. Dándole a la sin hueso. No, él dice, ahora, ¿por qué viene esa problemática, Marcela? Porque había gente enseñando que el matrimonio era indeseado. Ya. Y quedamos Ahora, solas. eso es que damos. Entonces, caían en la ociosidad Exactamente. y venían a hacer carga para la iglesia. Ahora, el punto está es que Pablo le dice a Timoteo, dile a la viuda menores de 60 años que se casen. Porque ¿me entiendes? Que se casen, que tengan hijos. Entonces, cuando tienen hijos y permanecen en fe, entonces son protegidos de la sociedad y son salvos porque permanecen en fe en el Señor. Ocupados. Exactamente, pero no es porque porque tengan hijos, sino van a apartarse de esa vida de pecado, pecaminosa. Cuando Yo comprendo. se casan, tienen sus hijos, ahora permanecen en fe. ¿Están entendiendo ahora la diferencia? Ya, pero- Y así hay muchos, aquí, póngame atención. Y así hay muchos versículos que usted oye por predicadores que le están mencionando y usted dice, pero es verdad, pero tú no conoces el trasfondo de ese versículo, no conoces el contexto, no conoces nada. Entonces, como el pastor te está diciendo muchísimas cosas por las escrituras, cogiendo texto, versículo y versículo, pero tú no conoces el contexto de eso. Entonces tú vas a decir, pero es lo que él está diciendo. Entonces yo digo, la manera, cómo lo está usando. Por eso yo siempre digo que el que tiene un conocimiento profundo de las escrituras es muy difícil que lo engañe. Algunos de la gente, pues si tú tienes hijos, tú estás salvo. O sea que... ¿Está entendiendo? Si Sí, la gente claro. no sabe, se va Sí, por ahí. Y quiere que te diga que hay gente que ha predicado así también. Nunca había oído, mira, Es un primera vez que mensaje, escucho esto, sí. pero no había oído ¿Entiendes? esto que están Entonces, haciendo. así como tú ese versículo, por ejemplo, no le permito a la mujer que enseñe el varón. Pero él lo aclaró más adelante. Sí, O sea, pero no le permito, oye, no le permito a la mujer que enseña al varón. También, claro. Cogen esos textos, esos versículos. Porque hay que estudiar todo completo. Perdón, pastor, maledicencia, ninguna ocasión de maledicencia, de Maldición. maldición. Sí. Ah. Entonces,
Hermanos, vamos ahora. ¿Quién no están viendo, Elías, por ahí? Sí. Sí.